tal, queridos amigos? Bienvenidos a Grada VIP, donde tenemos un invitado muy especial, no lo vamos a negar, conocido por su madridismo. Y aquí tenemos a un atlético, nuestro querido Antonio Olaya. Aquí José María Nesser, sabes que yo soy del Madrid, pero Antonio, tu Atleti que marcha bien y tu invitado, bueno, sí, no está mal. Empieza a carburar. Hoy nos salimos de tener deportistas conocidos, de deportistas míticos del deporte español, y nos vamos hacia otro lado, hacia el lado más social o del diálogo social. Vamos a entrocarlo en el diálogo social y en esa parte que está bordeando la política y el tema laboral. Y un tema que además une mucho más que separa, o al menos es lo que yo creo, que es el mundo del fútbol, independientemente de cuál sea tu posición deportiva, ¿no? Tu equipo. En este caso estamos con Cándido Méndez, que fue secretario general de la Unión General de Trabajadores de la UGT entre 1994 y 2016, conocido madridista, muy reconocido madridista, con una memoria prodigiosa, Antonio, y con quien hoy vamos a hablar de muchas cosas. Pero antes de hablar del pasado, vamos a preguntarle por el Madrid actual. ¿Cómo ves al Madrid actual, Cándido? Pues lo veo espléndido, prácticamente rozando la perfección, si nos respetan las lesiones y si nos protegen de los árbitros. Ya empezamos, la primera en la frente. Nos vamos, ya vais, va el Madrid. Yo mantengo una teoría, Cándido, que es que el Madrid y el Barça, el Atleti es otra cosa, pueden quejarse porque le han robado mucho más, pero yo creo que el Madrid y el Barça no se pueden quejar de los árbitros. Otra cosa es que entre ellos se disputen por ver quién te favorece más. Hombre, lo del otro día del árbitro con la Real es un canteo. Yo creo que no es roja. Yo que soy más imparcial, yo no veo que no es roja, no era roja por una cuestión muy sencilla. Primero, estabas a 30 metros de la portería. Ocasión clara de gol, depende. Segundo, un jugador cerca de Huitzen, salvo Ronaldo Nazario, si tienes la pelota, corre más despacio que el que va corriendo sin pelota. Con lo cual, era muy probable que llegara, o que al menos te pudiera hacer falta. Y a lo mejor el expulsado no era Huitzen, sino el otro jugador. Sí, pero no era manifiesta de gol. Y desde luego dejar a un equipo casi una hora con uno menos. Bueno, vamos a decirlo que de momento 4 jornadas y el Barça se ha visto beneficiado. Ya está. Bagano se hizo al Valencia. Sí, hombre, el Mallorca te benefician y con el Rayo te benefician. Son imágenes. Cándido. No, simplemente una cosa. Yo creo que como aficionado del Real Madrid yo tengo derecho a decir lo que he dicho. Otra cosa es la institución, el Real Madrid o el Barça, que puede estar de acuerdo. Pero yo como no voy a estar en el derecho de expresar. Yo no creo en la futbolización de la política, creo que es lo más peligroso que se está produciendo en España. Pero yo creo que el forofismo, con respeto, vinculado al fútbol y solo al fútbol, y de manera pacífica y de manera respetuosa, etcétera, hombre, es lo mínimo. La polémica es la salsa, ¿no? Para aliviar el estrés del día a día. Bueno, pero y por cierto, te iba a decir una cosa, Antonio. Yo fui compañero de estudios aquí en Madrid a finales de los 60 de un futbolista que ficharon por aquel entonces en el Atlético, que se llamaba Irureta Goyena. ¿En serio? Sí. Estudió ingeniería técnica, química. Y de él, como secretario general, he utilizado un eslogan que él tenía en la pizarra como entrenador, que era T más H igual a E. ¿Y esto qué es? Trabajo más humildad igual a éxito. Ah, bueno, esto es como. Lo podíamos decir una cosa. Que nunca llegó a entrenar a Atleti. ¿Y eso por qué? Tío tan vinculado a la historia de. ¿No se llevaba bien con alguien del club? No lo sé, no se dio la ocasión. No, yo no creo que Irureta se dio mal con alguien, pero que fue extraño porque sonó alguna vez, pero nunca se dio el paso a ficharle. O él no quiso meterse en aquel Atleti de Jesús. Oye, Cándido, Irureta ya pintaba ser tan. Voy a decir una palabra tan conservador y defensivo como después. Bueno, la verdad es que iba poco a la clase, ¿no? Iba poco a la clase, es mayor que yo. Sí, un año más que yo, creo un par de años más que yo. Y claro, no lo vi por allí porque ellos fueron años muy duros, nos cerraron la escuela, detuvieron a gente, tuvimos conflictos, estoy hablando. El primer curso fue el 68-69, ¿no? Así que os podéis hacer una idea de qué pasaba en España entonces. Bueno, ¿no? Y la influencia del Mayo francés también, ¿no? Sí, siempre. Francia siempre ha sido una gran referencia en relación con los movimientos sociales, políticos, la Revolución Francesa es una gran referencia, claro. Y también tuvo cierto influjo. Lo que ocurre es que nosotros estamos combatiendo por algo que desde el punto de vista profesional era fundamental para nosotros. Estábamos estudiando una carrera que no tenía atribuciones.
que no se habían aprobado Cándido, pues, atribuciones para esa carrera. No lo ingeniería técnica. No lo tenía en el guión porque este es un programa muy futbolero, sí. Pero te tengo que preguntar por el ámbito deportivo, por las manifestaciones de ayer y el tema de la vuelta. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo en ese sentido me identifico con las personas que se han manifestado. Yo creo que el gobierno y el presidente del gobierno de Israel tienen inclinaciones genocidas. Ahora, yo no, en ningún caso, voy a confundir la ciudadanía israelí, la sociedad de Israel, con el gobierno. Hace poco ha habido una manifestación de más de 100.000 personas protestando contra la política de las masacres de Netanyahu. Y claro, yo ahí tengo una posición que interpela al gobierno. El gobierno tiene que asegurar la libertad y la seguridad, porque son dos valores indisociables, no los puedes disociar. Y no se puede parapetar detrás de la opinión pública, detrás de la sociedad se manifiesta, la sociedad exige, yo también lo exijo, como imperativo moral acabar con la masacre, pero el gobierno tiene otras obligaciones y yo creo que fracasó porque la vuelta no pudo terminarse. Por lo tanto, la dimensión seguridad para un evento deportivo a nivel mundial como es la vuelta, yo creo que esa dimensión fracasó y eso es responsabilidad del gobierno. De tal manera que a mí lo que más me duele es que si se me pregunta, el gobierno de España, después de lo que ocurrió ayer en la esfera internacional, está más fuerte para exigir la finalización de esta masacre, de esta hecatombe humana, está más fuerte o está más débil. Yo creo que hasta ayer el gobierno ha hecho cosas que lo fortalecían. A partir de ayer, yo creo que está en posición más débil a nivel internacional. Volvemos en este caso al mundo del fútbol, Cándido, y te decía, ¿cómo ves al Madrid? En este caso, bueno, te voy a preguntar por la Liga Española en general, por lo que hemos hablado antes de que está en inferioridad de condiciones respecto a otras ligas a nivel de dinero, lo cual va a perjudicar a la Liga. Pero ¿cómo ves al Madrid y al famoso centrocampista que le falta si quitamos a Ceballos, que parece que no es del gusto de Xabi Alonso? Bueno, a mí me gusta Ceballos, además que coincide que cuando el Madrid lo fichó, pues después del fichaje fueron a comer a un restaurante y coincidió que yo estaba allí, tuve oportunidad de saludarlo, porque además estaba con una persona que era sevillana y conocía a Ceballos personalmente. Bueno, tengo hasta ese prurito, ¿no? He seguido con interés la carrera de Ceballos por esa razón. Ahora, yo como aficionado lo que no acierto a entender es que un equipo con la potencia del Madrid esté en este momento añorando a Kroos. Es decir, yo no acierto a entenderlo. Yo claro que lo añoro como jugador, pero digo, hombre, un equipo como el Madrid, con la potencia económica que tiene, con la calidad que tienen sus jugadores, la cantera, etcétera. No acierto a entender esta especie, digamos. ¿Se puede decir que es un fallo de la dirección deportiva del Madrid? Pues no lo sé, pero desde luego no es un fallo del entrenador, que es un recién llegado. El entrenador acaba de llegar, ¿no? Y entonces esta especie digamos, de angustia existencial que cunde, porque no tenemos ese es que la inversión ha ido a la defensa, ¿no? Ha ido a rejuvenecer, porque los centrales estaban bastante tocados. Teníamos unos agujeros brutales. Álava parece ser que no da el nivel que tuvo antes. Teníamos unos agujeros brutales, esa es la verdad, ¿no? Y al Madrid le cuesta vender también. Nadie quiere asumir esos sueldos. Yo creo, vosotros de esto sabéis mucho más que yo. Yo es que creo que el Madrid tiene una política de compra y venta que le daba mucha seguridad a los jugadores. Es decir, el hecho de que Vallejo haya estado hasta la temporada anterior y jugó 3 minutos. Esto en época de la selección, plan de pensiones. Sí, bueno, a mí me parece que es una buena política. Es atractivo jugar en el Madrid. Primero por la proyección que tiene el Madrid. Sí, y porque si eres suplente cobra fenómeno. Efectivamente, digamos, en el Madrid puedes alcanzar la gloria y el dinero. Claro. No tener que optar entre la gloria o el dinero, ¿no? Claro. Y sí, pues hay estos problemas, pero yo creo que eso se superará porque
Bueno, está Camavinga ahí todavía, que tiene que incorporarse, en fin. Bueno, yo es que tengo una confianza incondicional con mi equipo. Sí, o sea, lo ves, yo, por ejemplo, creo que el claro favorito del título es el Barcelona, para mí, porque tiene un equipo hecho, porque tiene muy buenos jugadores. Es que la historia de Hansi Flick, porque tiene muy buenos jugadores y sobre todo porque tiene a Lewandowski. Si Lewandowski se lesiona o juega pocos partidos, ya es otra película. La historia de Hansi Flick siempre es el primer año y luego... ¿Para abajo? Siempre. Si miras el histórico es... Y hay algo que llama mucho la atención, cómo ha discutido con De La Fuente. Y tal vez tenga la razón, aunque yo creo que Lamine es el que exige seguir jugando el otro día contra Turquía. Hay que recordar que este programa se está haciendo después del 0-6 de España-Turquía en Estambul. Yo creo que ya tirar contra alguien que ha sido como tú, seleccionador, se le ve que algo les ha costado inscribir a la gente. Es verdad que tiene el equipo hecho, tiene al mejor jugador del mundo junto a Mbappé, pero... ¿Cómo lo ves, candidato? Yo veo muy favorito al Madrid. ¿Tú crees? ¿Por encima del Barça? Sí, un equipo muy... A pesar de que... A ver, voy a decir una cosa. El Madrid tiene una potencia arriba del delantero descomunal. Es decir, ayer Mbappé coge una gol. Y Xabi Alonso es alguien que tiene esa garra, tiene hambre, esa juventud. No es Ancelotti, respetando mucho a Ancelotti. No veo a Xabi Alonso dejándolo del barrio de Vinicius. No le veo consintiéndole determinadas cosas. A ver. Ahora, yo voy más allá. Yo creo que la Liga está claro que se disputa en Madrid y Barcelona. A cambio, la Liga Española tiene mucho menos nivel que otras, por la cuestión económica. Bueno, yo creo que lamentablemente el Madrid y el Barça se necesitan. Junto al Atlético de Madrid, no lo digo. Bueno, es un equipo en construcción. En un gesto de cortesía, sino que es verdad, ¿no? Es un equipo en construcción. Hay un triángulo que es el que asienta toda la liga y la que da, digamos, asistencia a los estadios, etcétera, ¿no? Hay partidos que aseguran las taquillas, claro, ¿no? Pero me refiero, pero el resto de la liga parece muy descompensada, por ejemplo, en cuanto a emoción, por ejemplo, en Inglaterra. Da igual, a lo mejor en Inglaterra juegan una castaña, el quinto y el sexto juegan una castaña, pero parece más emocionante. Yo creo que la liga española es comparable a la francesa, a la italiana, a la alemana. Es que la otra juega a otro nivel distinto por el dinero, por la pasta. ¿Sabes? Es decir, han sabido mucho, no se puede vender su producto mucho mejor. No, y que luego, pero es que eso lo que pasa es que crea un problema, y es, por ejemplo, lo que decía Marcel en una entrevista en El País, es que no podemos competir si en Inglaterra te ofrecen ganar el doble. Es decir, pero no, ya no a tus estrellas, a tu jugador, es decir, Jeremy Pino. Por ejemplo, pongo ese caso, ¿no? Que no Jeremy o cualquier jugador del Villarreal. Claro, es que si llega un equipo de la liga inglesa que es el quinto o el sexto y te dobla lo que ganas en el Villarreal, da igual que el Villarreal juegue Champions o que juegue la liga de su casa. El jugador se va. Es muy difícil competir así. Entonces yo no sé si la Liga Española... El Villarreal este año a su nivel ha fichado bastante bien. No, pero bueno, estoy poniendo el ejemplo del Villarreal como puedo decir cualquiera. El Atlético no está a salvo de eso. Tampoco. Bueno, el Atlético tiene bastante dinero ahora. Sí, pero vuelvo a decir, pero los equipos ingleses tienen mucho más dinero que todos los demás. Yo creo que el modelo de negocio de la Liga británica, de la Liga inglesa, británica, como queramos decirle, es nocivo, pero tiene un efecto arrastre formidable. Sí. Porque es como una especie de agujero negro, como tú bien dices, de atracción de jugadores, y entonces es un modelo que desgraciadamente va a acabar imponiéndose y va en contra, de decir, por ejemplo, los aficionados ingleses viven como una especie de ficción, aman a su club, siguen a su club, pero su club ya no les pertenece. Claro que ese su club es una multinacional. Bueno, pero aquí tampoco. Antonio, pero es que no, cuidado, sí, ahí va. Y esa por eso se está imponiendo, que si digo que es que ese modelo de Cándido. Es un agujero negro. Es un modelo capitalista que se impuso en los 90 y ahora se ha desarrollado. Ojo, Antonio, que ese es un riesgo, que es lo que yo comentaba antes con Cándido, que en el caso del Madrid, cuando Florentino no esté, cuando Florentino deje de ser el presidente del Madrid, el Madrid, en este caso el Barça está muy, muy fastidiado y puede que vaya a ser una empresa privada. Pero, por ejemplo, en el caso del Madrid, que hasta el momento no es una empresa privada, es cierto lo que hablamos en su día con el nieto de Luis de Carlos, con Íñigo, que lo tuvimos aquí, que quizá para poder competir con esos equipos tengas que ser una empresa privada. Y eso tiene un riesgo, que es que mañana el Madrid esté en manos de un fondo chino, de un fondo americano, del señor tomando cervezas en el campo del Español. Entonces, y efectivamente... Ojalá muchos dueños fueran como ese señor. Bueno, pero te quiero decir, pero la institucionalidad se pierde. El equipo ya sí que no es de sus socios, es una empresa.
Pero ahora tampoco yo creo que haya equipos ya de sus socios. A ver, El Osasuna, a lo mejor el Athletic, el Club de Bilbao. El Madrid, ¿cuánto tiempo lleva el Madrid sin hacer elecciones? Bueno, sí, pero otra cosa es que... Hasta el Atleti ha tenido un referéndum para ver el escudo, cosa que el Madrid no lo hubiera hecho. Otra cosa es que efectivamente, cuando me refiero a que sea de sus socios, no es que sus socios decidan. Está claro que los equipos que no son sociedades anónimas, es el presidente el que decide y manda más que si fuera una sociedad anónima. Ahora bien, el aficionado siente que el club no es de unos extranjeros. Por mucho que pueda ser un negocio muy rentable. Yo creo que si las aficiones se unen y saben... El ejemplo claro es ahora el Valladolid, antes ha sido el Atleti, han logrado cambiar el escudo. La gente no compraba el material, había protestas y hicieron doblar el lomo al presidente y al dueño. Antonio, vamos a hacer un referéndum y lo que vosotros digáis. Tú eres del Atleti y me comentabas antes una historia de en qué manos puede acabar el Atleti. ¿Tú crees que eso a los socios primero les va a gustar y segundo, que eso no va a hacer que el Atleti sea menos Atleti? Yo no lo sé. Hombre, la esencia... Es verdad que... Siempre tienes esa dicotomía de, yo cuando voy al Metropolitano digo, tengo la añoranza del Calderón, pero es verdad que el área social del Atleti está en manos de gente que la propia directiva ha puesto muy vinculados a la afición del Atleti. Quitando un personaje, no voy a decir nombre, quitando un personaje con el que no tengo buena relación, y eso logra ese cierto equilibrio. A ver, y esa gente es la que hace de interlocutor ante la directiva. Y es un caso especial, pero el Valladolid ha echado a Ronaldo, ha cambiado el escudo, o sea, que depende de lo que te organices. Y yo le pregunto... Tiene más peligro el Madrid con el modelo que ha optado Florentino Pérez, que asegura el éxito deportivo por mil cosas, aparte del potencial deportivo, que el modelo que pueda tener el Villarreal en mano de los Roch. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero sí, estamos... O el propio Laporta, que está fundiendo dinero que el Barça no tiene, hipotecando... Pero yo no sé, yo creo que, por ejemplo, Cándido, yo no sé si tú esto lo ves, cuando un equipo es muy global, ejemplo del Madrid, tienes un problema que es la afición del resto del mundo que no está en España le da igual lo que sea el Madrid. A la afición del Madrid, es decir, y pasará igual con el Atleti. ¿Tú crees que un aficionado del Atleti en Hong Kong le preocupa mucho si el Atleti está en manos de un fondo chino, de un fondo japonés o de un señor de Arabia Saudí? Yo creo que a un señor que vive en el Paseo de los Melancólicos sí le preocupa. Yo no soy para repartir carnés de quien es más o menos atlético. Yo sí creo, o sea, me refiero pero yo personalmente no considero, y creo que Miguel Ángel Gil, más allá del dinero que le pueda sacar a ese señor de Hong Kong, no le considera a la hora de tomar una decisión y sí tiene en consideración a las peñas de la Claro, pero el problema es el día que Miguel Ángel no esté y el dueño sea ese señor. Pues tendrá el problema del Valencia de Peter Lim, que es un negocio ruinoso. Bueno, yo en primer lugar lo que veo es que efectivamente que hay que asumir la contradicción que significa ser aficionado a un equipo global. Claro. No es un equipo español, no es un equipo madrileño, es un equipo del A mí mundo. Eso personalmente me duele mucho. Es un equipo, sí, pero o sea, que digamos, es como el debate Cándido cuando dicen, no, es que el Madrid no lleva jugadores a la selección, pero si son todos extranjeros. A veces como un dulce dolor, ¿no? Sí. Porque al final todos, incluidos los que vivimos aquí, celebras los yo vivo en Vicálvaro, no sé qué, yo lo que quiero es que el Madrid tenga los mejores jugadores y que saquen los mejores resultados. Y yo creo que Florentino sí está intentando, al menos así lo veo, yo no tengo tampoco un conocimiento ni siquiera superficial, tengo algunas ideas. Por ejemplo, con la remodelación del estadio, con la ampliación de las posibilidades del estadio, yo creo que está intentando acumular autonomía para el club. Lo creo, desde el punto de vista económico. Claro, ¿no? Otra cosa es que aún así no puedes competir con estados petroleros. Sí, pero pero está intentando hacer eso porque yo el otro día oí a un experto de verdad, y coincidí con él, ¿no? Intuitivamente dije, yo creo que este señor tiene razón. Y yo, claro, tú tienes ahí un edificio colosal, pero solo lo utilizas, si me apuras, 3 veces al mes. Salvo, digo para generar dinero. Pasa que generar dinero. De momento la jugada de forma legal le ha salido mal porque lo tiene paralizado. Claro, hay muchos problemas, pero lo que quiero decir es que claro, ha buscado una idea. Ha buscado una idea para intentar maximizar la utilización, la rentabilidad de esa infraestructura y eso, quieras que no, le aporta autonomía, le aporta, no como la de un déspota rey del petróleo, ¿no? Pero te aporta cierta autonomía al equipo. Claro, luego hay una cosa que se podría hacer que
que es proteger, considerarlo como hace el gobierno con intereses estratégicos, impedir, por así decirlo, que empresas extranjeras o que fondos o que estados soberanos con el petróleo y demás se queden equipos. Es decir, que tú tengas una especie de golden share. Yo sé que eso va contra el mercado, pero es una manera de protegerlo. Lo que pasa es que ahora la propia liga es la que no va a querer ese modelo. Y que eso se rompió en el año 92 con la ley de sociedades anónimas. Claro, esa es la discusión también con la Superliga, que hay que intentar abrir el escenario, ¿no? Es decir, no depender tanto de la Liga y de la Champions. Claro, es que al final son modelos muy diferentes. Yo por ejemplo, mira, tengo una amiga mía periodista, vecina mía, y me decía, es que a mí la Liga no me interesa nada, es que me interesa la Champions porque la Liga me parece una castaña. ¿De dónde es? De fuera. Entonces, por ahora mismo, te pongo el ejemplo de antes de Miguel Ángel Gil. Es que el problema es que esa gente, y suena mal lo que voy a decir, esa gente es la que tú tienes que ver para sacarle dinero, no son tus aficionados. Hoy son de la América de Cali y mañana son pero hay muchos aficionados. Yo creo que cada día hay más aficionados. ¿Tú crees que alguien de Ciudad de México es del Madrid como tú? No, entonces, pero yo creo que... Pero yo también lo creo. Muchos aficionados como yo sí que se están incorporando a esa impresión de que al final la Liga se juega entre dos, entre el Barça y el Real Madrid. Pero entonces es algo de menor nivel, que lo que importa es la Champions algo superior a la Champions como sería la Superliga. La Liga tiene que luchar por ser una competición interesante y un poco más equilibrada. Bien que está luchando. Pero no me parece que lo consiga. Yo creo que hace 15, 20 años, con el modelo Messi-Ronaldo, te va a secar con la Liga y ahora lo está pagando. Si tú hubieras repartido el dinero de forma más equitativa. Claro, es que esa es la historia. Ahora, Cándido, vamos a irnos un poco al pasado. ¿De dónde te viene ser del Madrid? Bueno, primero, ¿de dónde te viene que te guste el fútbol? Bueno, pues me viene... Yo soy de una generación que en mi casa lo que viví fue el mundo de los toros. Como buen extremeño. Sí, a mi padre le encantaban los toros, le encantaban. Nunca le gustó el cordobés, que le gustaba era Jaime Hostos, Diego Puerta, el toreo clásico, ¿no? Y entonces a mí me gusta el mundo de los toros porque mi padre compraba una revista que se llamaba El Ruedo. Ajá. Y entonces yo me gustaba leer los artículos porque quienes escribían en El Ruedo escribían muy bien y había unas fotos muy buenas, tal. De manera tal que yo no soy aficionado a los toros. He ido alguna vez a una corrida, lo he pasado mal. Sin embargo, sí me gusta el mundo de los toros. De hecho, tengo 2 biografías de Juan Belmonte, por decir. Vivía en ese ámbito en mi casa. Pero fuera de mi casa, en el instituto, en la escuela, pues jugaba al fútbol. Claro. Y en Jaén, pues íbamos a jugar a Vacías Costales, que era un sitio donde había un trocito de hierba al lado del ferrocarril, ya en las afueras. Íbamos a jugar a la Fuentezuela. Jugábamos en el patio del colegio, del patio del instituto, y allí hacíamos la pared de verdad, porque le pegaban contra la pared. Eso hemos jugado todos, la pegarse en la pared, el autopase con la pared. Eso, y de ahí me viene, ¿no? Y luego yo tuve una especie de iluminación. Sí. Allá por el año, sí, creo que sería el 71, ya terminando la carrera que yo estudié aquí, con 19 años. Que una de las cosas que me vincularon al Madrid fue cuando ficharon a Santillana, que yo creo que era el As, que llevaba poco tiempo, y que era un periódico deportivo que se leía. En blanco y negro. Para la gente joven se leía. Era mejor. No, era en hueco grabado, no sé qué, eran en 3 colores. Yo recuerdo el As, que me perdone Julián García Candao, pero yo recuerdo el As, el primer recuerdo que tengo es en blanco y negro, con una portada que decía sobre el famoso positivo de Perico en el Tour de Francia. Pero eso era ya mucho posterior. Yo recuerdo, yo soy de una generación que por aquello de las hormonas, de las descargas hormonales, me quedaba más con la contraportada, que había un tal Hebrero San Martín. Hebrero San Martín, que sacaba una foto allí de una chica. Eso la tiene mala prensa. Siempre moderada. Sí, ya lo sé, pero bueno. En otra época. Yo que soy de una época donde aquello no era ni mala ni buena prensa. Y entonces, en una portada, yo creo que fue en el As, creo, vi una foto de Santillana cuando se fichó. Pero no es una foto que es la clásica, creo yo, de Santillana rematando de cabeza. Ya. Era una foto donde estaba prácticamente horizontal al suelo.
rematando con el pie. Rematando con el pie, y aquello fue como una iluminación. La epifanía fue en el año 1984. Fue ya bastante después, ¿no? Sí, sí. He saltado del 70, 71 al 84. Porque... ¿Fuiste al partido de Madrid con el Anderlecht o qué? Justo. Claro. Y entonces se disputaban, yo era diputado entonces, y como era diputado a corte, pues saqué mi... Sí. He sido diputado por Jaén. Yo soy de los del 23. Esa no me la sabía, yo te pillé al UGT. No, yo he sido diputado hasta el año 86, que lo dejé, estuve un año de parlamentario andaluz y lo dejé. Ya separé, digamos, mi vida o mi trabajo sindical, etcétera, lo separé. Entonces, si recordáis, había una disputa entre dos jóvenes valores. Uno se llamaba Sifo. Encho Sifo, el del Anderlecht, que era buenísimo, el belga. Era belga. Y el otro era Butragueño. Butragueño, que son los dos que hicieron un mundial de Dinamarca, de México brutal. Pues en aquel partido vibraban, las gradas vibraban, todo vibraba. Yo no sé si metió 2 o 3 goles Butragueño, no recuerdo bien. Es decir, la disputa entre los dos jóvenes que tenían futuro la ganó Butragueño. Arrasó Butragueño. De manera tal que a Butragueño lo he visto después en un acto que me invitaron como secretario general de la UGT y estuvimos hablando y le dije, tú me devolviste la afición al fútbol. No, a ver, ahí además con aquel partido. Sifo, como tantos jugadores de la época, se fue a Italia y fracasó porque en Italia fracasaron los mejores jugadores. Es decir, era una cosa alucinante la del fútbol italiano. Fracasó Michael Laudrup, fracasó Dennis Bergkamp, fracasó Encho Sifo. O sea... Él era italiano de origen. Era buenísimo, era finísimo, pero no. ¿Y ese es el mejor recuerdo que tienes del Madrid? ¿Has visto alguna final? ¿Has visto alguna final en directo de las Champions? El mejor recuerdo que tengo es el gol de Ramos. Más que el de Mijatovic de la séptima. Nosotros que somos de una generación que nos comimos a Eindhoven y 5 del Milán. Sí, pues mira, para mí esa, por una razón muy sencilla. Porque estaba viéndolo con unos amigos, grandes amigos, siguen siendo grandes amigos. Pero somos un grupo diverso y tengo amigos del Athletic. Y estuvieron mirándome de manera conmiserativa toda la segunda parte del partido. Bueno, Cándido, ya sabes lo que pasa, tal, cual. Es que... ¿Entendéis? Esto es una... Yo lo vi en directo. Esta es una de las razones por las que yo siempre digo, y se lo digo a mis amigos del Athletic, salvo excepciones, que prefiero a los aficionados del Barça porque son como nosotros. Pero del Barça. Yo, fíjate, sin embargo, en una boda en Sevilla, me hice decididamente del Atleti. ¿Por qué? Porque había un partido Barça-Atleti y tenía enfrente un gran amigo mío del Barça. Y la boda pues, se prolongó y el partido debe ser a las 5 de la tarde, no sé. Y veía que aquel amigo mío se levantaba, se iba, volvía y le digo, ¿dónde coño va? Y me dice que está el partido del Barcelona y vamos ganando 3-0. Le ganó 4-3, creo, al final el Atleti. El Atleti. El gol de Caminero. Cuando me dijo uno, van 3-1, entonces el que salía era yo. A ver si... Claro, no, ahí... No me acuerdo del partido, era Barcelona. Sí, yo me acuerdo ahí. Romario, es el 0-3, que Romario mete 3 goles, empata al Atleti a 3, mete 2 goles Koseki y uno Pedro de falta desde su casa, y en la jugada antes del 4-3 a Romario le hacen un penalti, que el contragolpe es gol del Atlético, además es un churrigol porque pegan un hoyo que en el Calderón y le bota por encima a Busquets y le pasa por encima al portero. Era Busquets, no era Zubi. Era Zubi todavía, ¿no? Que además ese año el Barça había perdido partidos alucinantes, perdió en casa con el Lleida, se comió 6 en el campo del Zaragoza, fue el año de la Liga del Depor. El Atleti ha tenido, durante una época tuvo una especie de vivero en el Real Jaén. Yo fui socio del Real Jaén. Sí. El Real Jaén cuando estuvo en segunda, estuvo en primera, el Jaén en los 60. Y luego estuvo en segunda y el portero que teníamos se llamaba Aguinaga. Que sí. Estaba cedido por el Athletic. Sí. Y luego nosotros teníamos allí un gran jugador, creo que se llamaba Ángel, que jugó en el Athletic. Sí. Por cierto, tengo buena memoria, pero recurro en este caso al señor Google. Butragueño metió 3 goles con el partido con el Anderlecht. Con el Anderlecht, ¿no? Sí. Ahora, aprovechando que tenemos a Cándido, que está muy vinculado al mundo de la política y de los sindicalistas, yo le voy a preguntar por varias cosas. Tú has conocido varios presidentes del gobierno. Sí. El que más sabe de fútbol.
De todos los que tú has conocido. Yo creo que el que más sabe de fútbol, aunque esté absolutamente equivocado, es Zapatero. Porque es del Barça, ¿no? Del Barça. El futbolero a mí no me da impresión de futbolero. Me da más impresión Aznar que Yo he visto Zapatero. algún partido Barça-Real Madrid con él y con Rubalcaba. O Rubalcaba es muy futbolero. Sí, y he sufrido mucho. Porque todos los partidos que he visto con Zapatero hemos perdido. No, bueno, a ver, es que, claro, si era la época de Messi, era muy difícil, porque claro, perdimos. Pero ¿sabe de fútbol? Es que me da más impresión futbolero Aznar que Zapatero. Bueno, es que para mí era fácil hacer esta afirmación porque es con el único con el que he hablado de fútbol. De fútbol. Con el único. Yo he conocido a Aznar, como tú bien dices. Rajoy ha sido más aficionado al ciclismo. Yo tengo una anécdota con Rajoy. Cuando él sale, gana por mayoría absoluta en el año 2011, nos llama a las organizaciones sindicales antes del debate de investidura. Sí. Nos llama a Génova. Y yo voy con él a la sede, ¿no? Y estoy allí con él. Y al día siguiente veo que hay una foto en la portada de un periódico, ¿cómo se dice?, difusión nacional. Sí. Donde estamos sentados, estoy yo sentado, está él allí, bueno, donde estábamos, en un sofá, ¿no? Y él está señalándome, él me está señalando. Nos llamó por separado. Por separado, juntos. Y entonces me estaba señalando. Y entonces, en el pie de foto, se hacía una presunción y se decía, bueno, pues ahí están hablando, no sé si del nuevo diálogo social. No era verdad. ¿Estabais hablando de ciclismo, de alguna foto o algo? No era de ciclismo, pero sí de deporte personal, ¿no? Me decía, mira, Cándido, yo todos los días ando no sé cuánto, mira, no, lo tengo aquí apuntado, todos los días. Ando una hora o tal. Cándido, y te quería preguntar, ¿el político que más sabe de fútbol era Rubalcaba? No porque fuera del Madrid. Sí. Es que Rubalcaba sabía de casi todo. Bueno, pero de fútbol yo recuerdo una frase antológica de Rubalcaba que dijo que la transición española no se acababa hasta que el Madrid no ganara la 7ª Copa Europa. O sea, esa era una frase brutal. Pero el que más sabe de Rubalcaba. Sí. Y de los de ahora, porque mira, porque yo veo mucho, por ejemplo, a Óscar Puente, que se ve que es muy del Madrid, que va de vez en cuando al palco. ¿De ahora tienes contacto con alguno? ¿Hablas de fútbol? ¿Estás muy fuera de la política? La verdad que muy no, fuera. Sí, estoy muy dentro, en tanto en cuanto tengo muchas preocupaciones, pero estoy muy fuera desde el punto de vista del trabajo y de las relaciones, ¿no? Aunque ahora pues, estamos en una situación en la cual pues es prácticamente inevitable que si cenas con amigos o comes o te tomas una copa, acabas en bronca, ¿no? Por cierto, Antonio, un buen amigo mío y un muy buen amigo de Cándido me dice que por favor le tengo que hacer esta pregunta. Que expliques, por favor, cómo conseguiste que el Madrid de Florentino quitara la exigencia de corbata en el palco. Bueno, yo no lo conseguí. A mí varias fuentes me han dicho, fue Cándido Méndez. Eso, en este caso no se debe decir, si no eres Vero, es Ventrovato, porque es Vero. Es Vero. Y fue cuando Florentino gana la primera vez. Año 2000. En el año 2000, me invita al Trofeo Bernabéu. Contra el Bayern, ¿no? No sé con quién jugamos. Pero todavía no había tomado posesión. No había tomado posesión. Estaban los de Lorenzo Sanz. Claro. Yo con Lorenzo Sanz también me llevaba. Oye, yo soy uno de los que ha jugado en el Bernabéu. Bueno, es que esa es una. En un partido contra la droga. En el que tira Lorenzo el penalti, que está Gil. Justo. Yo jugué también. Y por la zona por donde yo estuve 3 o 4 minutos, estaba Camacho cubriendo aquella zona y solo la respiración de Camacho se me acojonaba, tío. Bueno, ¿qué ocurre? Me invita, que era en agosto, creo. No sé. A finales de agosto. El Bernabéu siempre ha sido finales de agosto. Voy allí y me dicen los que estaban en la puerta, mire, no se puede entrar si no trae usted corbata. Yo dije, pues esa es la norma, pero a mí nadie me lo ha dicho. Si tienen ustedes alguna corbata, si no, yo voy a casa a por una corbata y entonces hay alguien detrás que me dice así, no. Y entonces ese que hay detrás le hace una indicación a aquel señor que pase. Y yo paso. Y entonces un día un periodista, que creo que puedo decir su nombre, que además tengo con él buena relación, porádica, Luis Herrero, me dice, uno de los pocos días que he ido al palco, sí. Como decía aquel, para una vez que maté a un gato me dijeron matagatos, ¿no? ¿Qué pasa? Que decían que pertenecías a la cama de los que iba habitualmente. Que yo era como un habitual allí. Luis Herrero me dijo, Cándido, te agradezco
te agradezco que hayan quitado la corbata, porque aquello de venir aquí con corbata, que hay que venir con vaqueros, tal cual, sí. Es verdad, es verdad. Quitaron la corbata, pero yo creo que aprovecharon La coyuntura, ¿no? aprovecharon la coyuntura. La corbata, sobre todo y fundamentalmente, es un atuendo de guerra, bélico. Las primeras corbatas son las de los guerreros de Xi'an. No sé si os habéis dado cuenta que todos los guerreros de Xi'an llevan una cosa que es como una protocorbata, una corbata antigua. Así que... algo... Y el deporte sobre todo es paz. Ya, pues yo ahí tengo dos preguntas. Oye, más. Las pajaritas no, ¿eh? No, no. Aparte esto, yo siempre explico, para los que vienen y no lo saben, que esto es por Andrés Montes. Oh, hombre. Claro, gran narrador, gran narrador de fútbol, baloncesto. Me gusta mucho que ese sea el motivo. Claro, por supuesto. Yo tenía dos preguntas para Cándido. La primera es, ¿qué va a ser del Madrid sin Florentino Pérez? Pues no lo sé, yo creo que estamos todos muy preocupados, ¿eh? Pues sobrevivirá. El Madrid es una institución potentísima. Pero no es lo mismo de una manera que de otra. Yo creo que Florentino en este momento su preocupación fundamental es despejar esa pregunta. En términos afirmativos, es decir, el Madrid va a seguir siendo una institución muy sólida, muy fuerte, es lo que yo quiero. Pues claro, pero honestamente no lo sé. Esa es fácil, Cándido. Mójate, di un nombre que le sustituya. No lo sé. Pero no, de verdad. Que te gusta a ti. Es que no conozco del equipo directivo, si es del equipo directivo actual, es que no yo conozco creo a nadie. que no van por ahí los tiros, creo que apunta a alguien famoso, alguien... Sí, pero tienes que poner el 15% del presupuesto, si va por ahí y es una referencia mundial que incluso el actual, que parecía imposible, parece que lo podría igualar, incluso superar, lo que apunto a ese yo nombre. creo que lo que va diciendo es? Antonio Rafa Nadal. Yo, si ese me apunto, se lo digo. Gente que va primero, que genere un consenso. Segundo, que puedas hacer la figura de lo que en una empresa es el presidente no ejecutivo y el CEO. Es decir, una figura representativa y una figura ejecutiva. Y lo que pasa es que el problema es el dinero. El problema, uno, es el dinero. Y dos, yo creo que Nadal no tiene problemas de dinero. Sí, pero una cosa es que lo tengas y otra cosa es que lo quieras arriesgar. Y dos, que esa es la otra historia, que es que el Venga no haga la 13-14, cambie los estatutos y entonces esto ya sea un menjuje. Pero eso no lo va a poder controlar Florentino. No, saben, pero yo es que creo que al final el fútbol, el Real Madrid, que es una referencia mundial de fútbol, tiene asegurada su propia supervivencia, porque el fútbol va a sobrevivir. Si es que en este momento, al igual que hay un mayor número de trabajadores, como jamás hubo en la historia de la humanidad, y por lo tanto los sindicatos tienen un futuro despejado a pesar de sus propios errores, es que con el fútbol pasa igual. Es que está aumentando. Yo no creo que tenga de manera brutal. Digo la afición, pero si lo que tienes que mirar es qué función cumple el Madrid. El Madrid, la función que cumple es satisfacer. Sí. Satisfacer una serie de sentimientos. Claro, pero ese es el problema. La gente, pero hay más gente en ese sentido. Pero Cándido, el problema de eso es si cae, y me lo permite la expresión, en malas manos. Bueno, otra cosa es qué modelo futuro es el del Madrid. Eso es muy importante para lo que sean los equipos. El Madrid, el Atleti y el Barça, pero por ejemplo. Eso ya no lo sé. Lo que digo es que esa institución, no sé con qué forma... ¿Cuál va a ser el modelo? Porque el modelo, como decía antes, está condicionado. Tú puedes generar autonomía, pero no puedes ser independiente de las tendencias que hay en este momento en el fútbol a nivel mundial por los dineros del petróleo, etcétera, ¿no? Pero que va a sobrevivir, va a sobrevivir de manera brillante, ¿no? Seguro. Otra cosa es que al final a lo mejor el Madrid juega en 3 ligas. Yo qué sé. No, bueno, ya en la Liga Británica, en la Española y en la te vamos a... Es que no sé qué configuración puede tener el fútbol. La Liga Británica, para quien no lo sepa, es propiedad de la corona inglesa. Es muy difícil que... es propiedad de la corona. Que alguien entre... Por eso lo de la Superliga es muy complicado, que alguien entre... No lo sabía. Yo ahora voy a decirle a Cándido una cosa. Hay un buen compañero suyo de UGT con el que yo hablo de vez en cuando del Madrid. Y yo le digo que él tiene siempre el oráculo. El oráculo es ver qué va a pasar, ¿no? Es como te pones en una pócima y ves qué va a pasar. Sí. Te va a pedir que tires del oráculo para campeón de Liga y campeón de Champions. Yo creo que sí, vamos a ser campeones de Liga y de Champions. ¿Los dos? Este año sí. E incluso apostaría por el triplete. Bueno, pues apuestas fuerte. Y ahora tenemos plantilla, tenemos banquillo.
Es que esas posibilidades son verificables. Tengo la última mía que le dejo a Antonio y es, tú como buen aficionado del Madrid y de izquierdas, ¿cuándo va a conseguir el Madrid vencer la imagen de ser un equipo de derechas? Lleva una semana diciendo que te va a plantear esa pregunta. Bueno, pues, sí, pero es que como no es verdad. Ya, pero que, no es verdad. Lo que pasa es que es el estigma, Sí, volvemos a los estigmas. Claro, sí, pero cuando uno analiza la historia y conoce la historia del fútbol, en el franquismo el Madrid le daba prestigio a la dictadura. Sí, pero La bueno, dictadura ya, le daba pero poco obviemos prestigio. el franquismo. ¿Y por qué razones? Se las daba porque había alguien como presidente que mantenía la entidad como entidad independiente. Más allá de lo que pasara en el Bernabéu, porque aquello, digamos, era la alcabala que había que pagarle, al régimen, Sí. ¿no? Yo no sé, es que, claro, es que yo considero que el Madrid es un equipo, primero, universal y segundo, diverso. Es que no es encasillable, considerándolo como un equipo de derechas. No es encasillable en absoluto. Bueno, yo dejo a Antonio que haga su última pregunta. Como ya me la ha lanzado Cándido, hace el primer mandato de Florentino Pérez, el primer año no hay derbi, el segundo sí hay derbi, que es cuando sube el Atleti y empatan a 2 con gol de Albertini en el último minuto. En el Bernabéu, el gol de falta. Y le preguntan a Gil por Florentino Pérez y dice, ¿qué tal? Y él dice, esto parece una montería el palco parece una montería de Franco. Me la han lanzado ahí. Gil tiene la credibilidad que tiene y era un personaje de los 80-90 que era así, pero un periodista de mucho prestigio como David Jiménez, que fue director del Mundo, pierde su cargo en el Mundo, entre otras cosas, por influencia según relata él mismo, por influencia de políticos del PP y del presidente del Madrid, según relata él en su podcast. Es cierto que el futuro de España se juega siempre en el Palco del Bernabéu. Hay fotos con jueces, políticos. Yo creo que en el palco del Real Madrid, o el palco del Real Madrid en la actualidad ya no es la representación de una montería, como decía Jesús Gil. No, es muchísimo más. Va mucho más allá. Va más allá. Va mucho más allá. Y lo que genera esa situación o esa realidad del Madrid es envidia. Yo cuando oía, no sé, a qué jugador del Barça hablar en el Madrid, en el palco, eso es lo que quisieran hacer Barça. Pero un periodista de tanto prestigio, hagas ese señalamiento. Si yo no lo discuto, que digo que sí. Perdiendo su puesto de trabajo. Que digo que sí, que eso es así, pero va mucho más allá, que no es la montería, digamos, no es la España rancia. Es algo con más nivel. Tiene mucho más nivel. Y mira, yo, una de las pocas veces que he ido al palco, un señor, Lalo Azcona, creo que se llama. Sí, claro, Lalo Azcona. Luego me saludó y me presentó a 4 o 5 señores. Los presentó y me dijo, mira, todos estos son inversores norteamericanos. Se reúnen, bueno, no sé si norteamericanos o de distintas partes, gente de mucho dinero. Dice, y periódicamente se reúnen en un país, tal, y aquí se suelen reunir y siempre lo que me dicen, porque era el que lo organizaba, hazlo coincidir con un partido de Champions, lógicamente, porque el fin de semana es sagrado para estos señores. Sí, sí. Incluso no hace falta tener mucho dinero para intentar que sea sagrado el fin de semana, para la familia. Sí. Por eso digo, es mucho más, efectivamente. Yo creo que es un sitio muy potente. ¿España se rige en ese palco? No. España se rige, hablo de negocios. España se rige, la rige el gobierno de la nación, el legislativo, poder judicial, etc. ¿no? Pero como negocio. Y que coinciden ahí. Sí, pero, por la foto. Este señor sacó una foto. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero allí van a disfrutar del fútbol, o al menos. Lo que usted ha visto, ¿no? Ese es mi convencimiento. Como, digamos, núcleo de negocios a nivel global, sin duda lo es. Ahora, que allí se puedan resolver problemas internos de nuestro país,
Quizás ahora se resuelven más que en el palco del Barça, ¿sabes? Yo no lo sé, o en otros sitios que no están a la vista. Pero bueno, Cándido Méndez, queremos agradecerle su presencia. Una última cosita, bueno, Antonio, dime. El mejor jugador para usted, que usted haya visto jugar. Es que he visto mucho jugar, pero claro. Pero ¿El mejor del Madrid? A mí me encantaba uno que era Amancio. Amancio Amaro. Yo no he visto jugar a Di Stéfano. Sí he visto jugar a Gento en el campo. A mí me gustaba mucho Amancio. Si tuviera que hablar, me quedo con uno de mi generación. Además, un día lo vi de cerca, porque no sé a cuento de qué. Tenía una entrada, debía de ser muy barata, una entrada muy pegada allí al césped. Y lo vi salir y tenía las pantorrillas con agujeros. De los tacos, claro. Y dije, esto es una profesión de riesgo. Cándido, por cierto, una última cosa del oráculo. ¿Qué va a hacer la selección en el Mundial? Yo creo que podemos ganar el Mundial. A día de hoy somos muy favoritos. A día de hoy. Yo creo que... Junto a Argentina. Junto a Argentina, yo creo que el gran número de individualidades en una selección probablemente sea la francesa. Pero yo creo que como equipo, España y Argentina. Sí, como equipo sí. Bueno, pues el oráculo de UGT funcionando a pleno rendimiento. Le vamos a dar las gracias a Cándido Méndez, aficionado del Madrid, ex político, ex número 1 de UGT, ex secretario general de UGT, por estar aquí con nosotros en Grada VIP, Antonio, y emplazar a quienes nos ven, a que nos sigan viendo, a que disfruten de Grada VIP en un próximo episodio. Antonio, muchas gracias, Cándido. Hasta otra. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.